La Diócesis de Pasto presenta Encuentro con la Palabra. Bienvenidos al 30º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Jesús forma a sus discípulos en el camino hacia Jerusalén. Nos encontramos hoy con una catequesis sobre la respuesta de fe como condición del discipulado, una condición del seguimiento de Cristo. Escuchemos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versos 46 al 52. Llegaron a Jericó y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, ¿qué te llama? Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Para abordar mejor el texto, es importante que veamos el contexto donde en el Evangelio de Marcos, en todo este capítulo 10, se mueve el texto bíblico que nos corresponde para este 30º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de Marcos, la sección sobre el discipulado, es decir, la subida a Jerusalén, que va desde el capítulo 8, versículos 27, al capítulo 10, versos 25, está enmarcada por dos curaciones de un ciego. Antes de iniciar el camino a Jerusalén, es decir, terminada la misión en Galilea, tenemos la curación de un ciego. Y cuando ya ha terminado el camino, o al menos va a abordar la última parte, esos 37 kilómetros entre Jericó y Jerusalén, atravesando y subiendo el desierto de la Judea, nos encontramos con el ciego de Jericó. El primer ciego, la curación del ciego de Betsaida, que está en el capítulo 8, versos 22 a 26, concluye la primera parte del Evangelio, que va del capítulo 1 al capítulo 8, verso 26. Concluye esa primera parte que podríamos llamar nosotros el ministerio de Jesús en Galilea. La curación de este ciego enseña que el ver se logra procesualmente y gracias a la ayuda de Jesús. Los invito a que veamos este texto. Inmediatamente después ocurre la confesión de fe de Pedro, quien manifiesta con pocas palabras lo que ha visto y lo que ha comprendido de la persona de Jesús. Esa sección del camino cierra con el segundo ciego, la curación del ciego de Jericó, que es el texto que nos corresponde para este domingo. Este ciego, llamado Bartimeo, concluye, ya lo decía, la segunda parte del Evangelio, el camino a Jerusalén. Inmediatamente después vamos a tener la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que es la tercera parte del Evangelio, capítulos 11 al 16. También Bartimeo hace una confesión de fe en el mesianismo de Jesús, al estilo de Pedro. Además, el Evangelio nos dice que sigue a Jesús por el camino. Debemos tener presente que la curación de Bartimeo ocurre después que Jesús ha dicho que ha venido a servir, en el verso 45, el domingo anterior. Jesús aquí presta un servicio concreto, contraponiéndose al grupo de los discípulos que por el contrario
niegan el servicio, intentando deshacerse del ciego que se les ha vuelto incómodo. Con este contexto, adentrémonos un poco en la reflexión de este capítulo 10, versos 46 al 52, la curación del ciego de Jericó llamado Bartimeo. Este es un relato fascinante en el Evangelio de Marcos. El proyecto formativo sobre el seguimiento de Jesús por el camino de la cruz llega a su punto más alto. Decir sí al llamado de Jesús para seguirlo con radicalidad. Este relato es en realidad una historia de fe y una preciosa catequesis que educa en el camino interno de la fe. Ya en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, en el versículo 15, este Evangelio nos decía que el reino de Dios se acoge con dos elementos, con la conversión y con la fe. Pasando del estar sentado a la orilla del camino, este ciego, para seguirlo por el camino, nos muestra que este hombre ciego y pobre se convierte en el modelo del que sabe responder al llamado de Jesús. Su respuesta interpela a los presentes y también a nosotros hoy. La respuesta de fe es la condición del discipulado, es la condición del seguimiento de Cristo. Veamos un breve esquema del pasaje que tiene tres elementos. Este camino de fe, este itinerario, son tres elementos que se convierten en tres movimientos. El primero, la descripción de la situación. El ciego está sentado a la orilla del camino. El segundo movimiento, o la segunda parte, el camino de Bartimeo hacia Jesús. Y el tercer elemento, el camino de Bartimeo junto con Jesús. Así, Bartimeo se convierte en un nuevo discípulo, en realidad en el último que Jesús llama antes de entrar en la fase final de su ministerio, el momento de la cruz en Jerusalén. Veamos a detalle estas tres partes, estos tres movimientos. El ciego sentado a la orilla del camino nos muestra la descripción de la situación. A la orilla del camino aparece Bartimeo, ciego y mendigo, quien ha ido a acomodarse en el lugar preciso por el que deben pasar los peregrinos. Este ciego espera captar la mejor ayuda. Es curioso que se nos dé el nombre del ciego, Bartimeo, la versión aramea, que significa hijo de Timeo. Además, puede significar Timeo o Bartimeo, el querido, el apreciado, el honorado. Dar el nombre propio solo ocurre en los primeros relatos de vocación, no en los de curación. Por eso nos sorprende, excepto en este caso, aunque ya por eso es como si fuera un relato de vocación propiamente dicho. Es como si fuera un relato de discipulado. El segundo movimiento, el camino de Bartimeo hasta Jesús. Es importante precisar que este evangelio está cargado de verbos de movimiento y eso hace que tenga una dinámica apresurada la lectura y la comprensión del evangelio. La rutina del mendigo se rompe y se rompe para siempre cuando se entera que muy cerca de él pasa Jesús. Destaquemos tres elementos: la escucha, el grito de fe y Bartimeo que enfrenta y supera los obstáculos. Este verbo escuchar, el paso del camino de fe de Bartimeo es escuchar, es decir, que se toma en serio el anuncio, lo que escucha que Jesús está cerca, se lo toma muy en serio. Es todo lo contrario de muchos otros discípulos, a quienes el mismo Jesús reprendió diciéndoles: aún no comprenden ni entienden,
teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. La escucha desacomoda a Bartimeo. No permanece inmóvil. El encuentro con Jesús, o mejor dicho, el encuentro al estilo de Jesús, cambia radicalmente la vida de Bartimeo. De la ceguera pasa a la visión y de la marginalidad en el camino pasa a ser un activo seguidor de Jesús. El segundo elemento, el grito de fe, es un grito de ayuda que todavía ni siquiera los mismos discípulos ni los discípulos de la primera hora se han atrevido a pronunciar. Los discípulos con dificultades para comprender la cruz no piden ayuda, sino que se distraen en sus propios intereses. Pensemos en Santiago y Juan el domingo pasado. El evangelista hace notar que el clamor del ciego va aumentando gradualmente, no solo en la intensidad de la voz, sino en la invocación de Jesús. Bartimeo clama la compasión. En realidad, Bartimeo clama la misericordia. Es de notar que la invocación de Jesús de Nazaret, este ciego le agrega dos títulos que son importantes. El primero, hijo de David, es decir, que reconoce a Jesús como el Mesías. Y el segundo, Rabuní, mi maestro, que tiene una nota de aprecio, de relación estrecha, de comunión y de confianza. El tercer elemento, Bartimeo enfrenta y supera los obstáculos. Además de sus dos primeras limitaciones, su ceguera y su pobreza, es regañado por toda la multitud para que se calle. Es visto como uno que no tiene valor para los demás, como alguien que perturba el ambiente y perturba la dignidad del maestro. Destacamos un signo de su disponibilidad para el discipulado, para el seguimiento de Cristo. Es el despojo radical de lo que es y tiene, y lo vemos en dos gestos. El primero arroja el manto. El manto es el mayor bien de un pobre. Es lo único que le queda. Es su cobija para la noche, su abrigo para el frío, es su recipiente para la limosna. Y el segundo elemento, da un salto y viene donde Jesús. Entonces, no solo se despoja del mayor bien que tiene, sino que de un salto va donde Jesús. Pero pensemos, un salto es absurdo para un ciego. Por eso, ese salto es un gesto de confianza total, expresión de apoyo en la palabra de Jesús. La respuesta de Bartimeo no puede ser más completa. El tercer movimiento, el movimiento de Bartimeo junto con Jesús. Este encuentro al estilo de Jesús comienza con una pregunta: ¿qué quieres que te haga? Nos recuerda otra similar el domingo pasado, dirigida a Santiago y Juan. En el domingo anterior, recordemos, ¿no? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Mientras ellos pedían poder y honor, la respuesta de Bartimeo es muy distinta. No quiere poder, pide ver. Esta sí que es la petición más apropiada para un discípulo, maestro que pueda ver. Curiosamente, entre todos los que Jesús ha curado a lo largo de su ministerio, este es el único que inicia un camino de seguimiento. El Evangelio nos dice en el verso 52, terminando el pasaje, le seguía por el camino. Ahora Jesús tiene un nuevo discípulo, y un discípulo de fe, un discípulo fiel. Este ha recibido el don de la vista, y su característica principal es su inmensa fe. Para concluir, observemos las últimas palabras de Jesús, que contienen un envío, una declaración de salvación y una exaltación de su fe. Por eso, en la recuperación de la vista, Bartimeo muestra la fuerza salvífica de la fe. La fe que lo ha salvado es la fe que lo lleva a seguir a Jesús por el camino. Esta fe tiene 7 características. Es una fe
que parte del reconocimiento radical de la necesidad de Jesús. Es una fe que clama humildemente ayuda. Es una fe que va creciendo progresivamente en la relación con Jesús. Es una fe que supera los obstáculos. Es una fe que impulsa al abandono absoluto en las manos de Jesús. Es una fe que clarifica los propios motivos por los cuales se sigue a Jesús. Es una fe que lleva a decisiones radicales y valientes, a arrojar la capa, dar un salto, decidir ver, en últimas, tomar la cruz. Es una fe que se convierte en seguimiento real, dejarse conducir por el Maestro. Es así como la fe se hace camino. Bartimeo escoge finalmente el camino de la cruz. Así se concluye la escuela del discipulado en el camino a Jerusalén, que nos ha llevado en la liturgia estos 7 últimos domingos. La confesión de fe de Pedro al inicio del camino, con la que iniciábamos el primer domingo, se concreta al final con la fe, en este 7º domingo, en serie sobre la escuela de Jesús, con un gesto, el seguimiento de Bartimeo, orientado a la aceptación de la cruz. El verdadero discípulo, entonces, es aquel que ve con los ojos de Jesús y de esta manera comparte decididamente su camino misionero hasta el final.